En un principio, el ser humano te contaba sus cosas. Por ejemplo, una vaca, dos manzanas, cuatro naranjas, tres árboles. El ser humano contaba todo aquello que veía en la naturaleza y hasta ese momento pues no tenía ningún problema. Pero cierto día el ser humano quiso compartir una naranja con un amigo y fue ahí donde surgió el problema. ¿Cómo dividir algo y poderlo contar? De ahí surgió la necesidad de medir las fracciones. Entonces, ¿cómo podemos medir algo que partimos en pedazos más pequeños? Fue lo que se preguntó el ser humano. Y si tengo una vaca y quiero compartirla con mi vecino, ¿cómo le hago yo para poderla compartir? Partirla a la mitad, pues es muy fácil, pero ¿cómo la represento yo en números? Aquí tengo yo media vaca y así la representaríamos 1/2. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de las dos partes que tiene la vaca. A la parte que tenemos le llamamos numerador. La línea que está en medio se le conoce como la línea fraccionaria y el número que está abajo es el denominador. Pero como el ser humano siempre le gusta llenarse de problemas, le surgió otra necesidad. Si yo tengo un pan y reparto solamente dos partes y lo dividí en 6, ¿cómo puedo yo medir esto? Como se puede ver aquí, tenemos la representación visual, que sería esta. Y esta sería su representación en número, es decir, tenemos 2 de 6 partes. De igual manera, tenemos que al número de arriba se le conoce como numerador, tenemos una línea fraccionaria y tenemos un denominador. Si se fijan, básicamente podemos hacer, como ya lo dije, una representación visual, sea en círculos o pastelitos o cuadrados, y su representación numérica, es decir, aquí tenemos 2/6, aquí tenemos 1, aquí tenemos solo 2 de 6 partes. Aquí estamos identificando que el número de arriba se le conoce, es muy importante que lo aprendan, se le conoce numerador y al número de abajo se le conoce como denominador. De aquí en adelante vamos a ampliar un poco más el conocimiento y ya se deben de aprender cuál es el numerador y cuál es el denominador. Asimismo, tienen que recordar el por qué surgen las fracciones. Recuerden que estas se van dando de la necesidad del ser humano de medir aquello que no es un entero. Como antes lo tuvimos, el ser humano no se la complicaba tanto. ¿Por qué? Porque en un principio podía medir sus animales, es decir, una vaca, dos vacas, podía medir sus manzanas, podía medir sus naranjas o los árboles. Y como estos eran enteros, no tenía problemas. Pero como surgió la necesidad de compartir una naranja, ahora el ser humano se preguntaba cómo puedo yo representar dicha división en números. Entonces, volviendo, recordemos que el número de arriba se llama numerador, y el número de abajo se conoce como denominador. Esto es muy importante que se lo aprendan
porque vamos a verlo más adelante en algunos otros ejercicios. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda, si te ha sido útil esta información, comparte el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos hasta un próximo video.